para que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de ustedes. Quiero decirles que el acontecimiento de la resurrección de Jesús del capítulo 20 del libro de San Juan, y que está especificado hasta el capítulo 12 desde el versículo 1, y quiero en esta ocasión decirles que el cristianismo, simplemente por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es singular. O sea, es maravilloso que nosotros podamos saber que hay vida después de esta vida. ¿Cómo podemos nosotros verdaderamente darnos cuenta que hay vida después de esta vida? Pues quiero decirle que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos lo garantiza. Y nuestra vida ya no es igual desde el día que nos entregamos a Jesús. Desde el día que nos entregamos a Cristo, desde el día en que creímos en Él, nuestra vida ya no es igual. Cambió completamente de rumbo nuestra vida, cambió nuestro estilo de vida. Ya no somos simplemente seres humanos, sino que ahora, desde el día en que nosotros creímos en Jesús, nos hemos convertido en seres que no pertenecen a esta tierra. No sé si lo pudo captar. No sé si se pudo dar cuenta de que nosotros ya no somos de esta tierra. Jesús dijo: ustedes ya no pertenecen al mundo, como yo tampoco, dijo Jesús, pertenezco a este mundo. Al decir Jesús que nosotros tampoco ya no pertenecemos a este mundo, quiere decir que desde el momento en que nosotros creímos en Él, comenzó la vida nueva en nosotros, comenzó la real vida en nosotros, comenzó la vida verdadera, y ahora estamos, dice la palabra de Dios, en novedad de vida. La muerte ya no se puede enseñorear de nosotros. Y existe una razón entonces cuando entendemos y conocemos y estamos conscientes de que cuando Cristo resucitó nos dio esa promesa de vida eterna, y desde ese momento, desde que lo entendemos, desde que lo comprendemos, desde que comenzamos a adentrarnos en el conocimiento de Dios, ya tenemos un propósito por el cual vivir. Ya no vivimos por vivir, sino que ahora nuestra vida realmente tiene propósito. Todo nuestro alrededor, o sea, todo lo que ustedes ven, el oro, la plata, las piedras preciosas, lo mejor que pueda haber en este mundo, está destinado a deteriorarse y a morir. O sea, todo nuestro alrededor está destinado para que muera. Todo. Usted puede decir, también mi Mercedes-Benz también está destinado a morir. También mi casa, sí, su casa no es eterna. Esta casa que tiene aquí es temporal. El dinero que tengo, que también. El oro que tengo en la casa, también. Absolutamente todo está destinado para morir. Todo. Y todo está en deterioro. Todo se deteriora, incluyendo hasta el universo. Aquí es donde precisamente entra la ley de la termodinámica, donde todas las cosas son pasajeras. Y Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero los que creen en mí, la palabra que yo les doy es una palabra de vida, y los que se apeguen a ella también van a vivir eternamente, porque lo único que va a prevalecer sobre todo lo que usted está viendo es la palabra de Dios, y nosotros estamos pegaditos a la palabra de Dios, y por eso dijo Cristo que nosotros también viviremos. Y su resurrección nos da esa garantía de vida eterna.
Entonces quiere decir que desde el momento en que entró el pecado al mundo, también no solamente deterioró a la raza humana, sino que aún deterioró todo lo criado, todo el universo, porque desde que el pecado entró en esta tierra comenzamos nosotros a morir. Antes, ¿cuántos vivían los hombres? El más chamaco se moría de 300 años. Díganme si no estamos muriendo cada vez más. Ahora muchos jóvenes de 20 años ya no quieren seguir viviendo en la tierra y se suicidan. Entró la muerte. En el capítulo 1, del libro de los Hebreos, versículo 10, dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, y todos son obras de tus manos. Versículo 11, escúchelo: ellos perecerán. Fíjese bien, todo lo que tú criaste, ellos perecerán, mas tú eres permanente, tú eres eterno. Todos ellos envejecen como una vestidura. Absolutamente todo se está envejeciendo como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Todo lo que está a nuestro alrededor, vemos por la Biblia, por la palabra de Dios, que tiene la tendencia a desaparecer. Tiene la tendencia, y sabemos que tiene el tiempo contado, sabemos que todo lo que hay a nuestro alrededor tiene el tiempo contado. Solamente los que crean en Jesús, solamente los que se entreguen a Él, solamente aquellos que se atrevan a creerle a Cristo Jesús y comiencen a adentrarse en el ambiente de la palabra de Dios, en el ambiente del Espíritu Santo, y creer a lo que Él dijo, y pensar y estar siempre conscientes de que todo lo que Él nos dijo era verdad, entonces comenzamos a entrar ya en un ambiente de vida eterna. ¿Por qué? Porque en medio de este deterioro vemos que la Biblia nos garantiza que podemos alcanzar la vida eterna. En medio de esto, que a lo mejor no es buenas noticias para nosotros, de que a lo mejor estamos muy arraigados en las cosas temporales, de que amamos las cosas que hay en el mundo, de que estamos pegados a ellas, pero quiero decirle que la buena nueva es que la Biblia nos garantiza que nosotros podemos alcanzar la vida eterna con cuerpos incorruptibles, y que existe esta vida después de este tiempo que nosotros estemos aquí en esta vida. Y no solamente esto, sino que existe después de esta vida una nueva esfera donde nosotros vamos a poder vivir y estar eternamente vivos. Esto si solamente nos atrevemos a creer en su palabra. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Escuche bien. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque se muera, va a vivir eternamente. Con razón decía el profeta: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. ¿Qué nos garantiza a nosotros que un día vamos a resucitar? Que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos da esa garantía. Y todo aquel que vive y cree, dijo el Señor, en mí, no morirá eternamente. Juan 11, 26 y 25 y 26. Escuche esto. Lo que Jesús está diciendo en esta porción de la palabra de Dios es que Él nos está asegurando que nosotros podemos alcanzar la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y la pregunta que hace al final, ¿crees tú esto? Gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a creerle a la palabra de Dios y decir, Cristo tiene realmente vida eterna para mí? Le voy a amar, le voy a servir, me voy a entregar a Él, voy a dejar el estilo de vida que estoy viviendo para poder servirle a Él con todo mi corazón de una vez por todas. Y despegarme de las cosas temporales. Porque las cosas que son temporales, las cosas que se ven, dice la Biblia, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros hemos entrado en una profesión de fe donde estamos creyendo a lo que no vemos. No estamos creyendo ciegamente, estamos creyendo en un Dios que vive y permanece para siempre. Y dijo que vendría a levantarnos de esta tierra. Y eso Él tiene que cumplirlo, porque la resurrección de Jesús nos lo garantiza. Amén. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. Privilegiados, hermanos. Esta es precisamente la esperanza de todo cristiano. Esta es la esperanza de los hijos de Dios. Esta es la esperanza de aquellos que han creído en Jesucristo. No le servimos por servirle. Nosotros sabemos que Él ha hecho promesas que nos va a cumplir. Sabemos que nos ha hecho promesas que son verdaderas, que son reales, que son eternas. Pero vas a tener que aprender a salir de tu estilo de vida, a pensar, a creer en un mundo invisible que no se ve, a pensar, a creer en un reino en los cielos que a lo mejor está del lado de tu vista física, pero que por la palabra de Dios, por el conocimiento de su palabra, comenzamos a adquirir esa sabiduría, ese entendimiento de que las cosas eternas no las podemos ver, pero sabemos que la Biblia nos garantiza que existen, que son reales, que son verdaderas, y por eso comenzamos a creer en la Biblia, nos llenamos de fe y de confianza y estamos creyendo en algo sobrenatural que los hombres no pueden ver. Solamente los cristianos pueden ver esto, solamente los que han creído en Cristo lo pueden ver, solamente aquellos que se han entregado a Él tienen la visión del reino de los cielos. El que no se ha entregado a Cristo no ve más allá de sus narices. En 1 Corintios capítulo 15, quiero que ustedes vayan a esta porción. Vamos a ver la importancia que tiene la resurrección de Jesús. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Escuchen esto y quiero que de ahora en adelante ustedes tengan la visión del reino de los cielos. Y si la tienen, que la enriquezcan. Y si la tienen, que la hagan crecer. Si la tienen, que la hagan suya. Que se apropien de ella. Que la tomen, que la agarren y que nadie se las quite. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay tal resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces es vana la predicación. Es vana también la fe. Escúchelo bien. Si tú no crees que Cristo resucitó, estás perdiendo tu tiempo. Y si aún dice el apóstol, versículo 15, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él le ha levantado de entre los muertos, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan,
tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, absolutamente todo es vano. Aún estamos en nuestros pecados. En estos versos, Pablo presenta 6 cosas o 6 consecuencias desastrosas. Escúcheme muy bien. 6 consecuencias desastrosas si la resurrección de Jesucristo no fuera realidad. Número 1, la predicación de Cristo o la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios sería absurda. No tendría sentido. ¿Para qué predicar la palabra de Dios? ¿Para qué predicar el Evangelio si Cristo no resucitó? ¿Para qué decirle a la gente las buenas nuevas del Evangelio? ¿Para qué decirles la palabra de Dios dice? ¿Para qué decirles el Evangelio de Jesucristo dice esto, dice lo otro, si Él no ha resucitado, si Él no hubiera resucitado? Todo esto no tendría sentido. Número 2, la fe en Cristo sería inútil. No serviría de nada creer en Él. No tuviéramos ningún beneficio confiar en Jesús, confiar en sus promesas, creer en lo que Él nos dijo, en lo que Él nos dice, en lo que la palabra de Dios enseña, que nos enseña de un reino celestial, de calles de oro, de mar de cristal, de un ambiente y un mundo, completamente distinto en el que estamos viviendo. Absolutamente todo esto sería completamente inútil y no serviría de nada. Y número 3, todos los testigos y predicadores de la resurrección de Jesús serían unos mentirosos. No hubiera ninguna verdad en la resurrección. Y los apóstoles afirman en sus cartas, en sus predicaciones, que ellos fueron testigos de todas estas cosas. Nosotros fuimos testigos de que Cristo resucitó. Anduvimos con Él, estuvimos con Él por mucho tiempo, nos enseñó, nos mostró, nos dijo lo que iba a hacer, dijo que iba a morir, que al tercer día iba a resucitar. Lo vimos que lo crucificaron, que fue muerto. Fuimos a la tumba, según el capítulo 20 del libro de Juan, y la tumba estaba vacía. Pensábamos que alguien se había robado el cuerpo, pensábamos que alguien había saqueado la tumba de Cristo, pero no fue de esa forma. La tumba estaba rodeada de soldados, la piedra pesa 20 toneladas, los soldados no iban a dejar acercarse a nadie. Sin embargo, cuando ellos van a la tumba está completamente vacía. La tumba de Cristo está vacía. La tumba de Jesús, el cuerpo de Él, desapareció. Sin embargo, en el libro de los Hechos vemos que los apóstoles comenzaron a decir que estando tristes, reunidos, escondidos, a lo mejor con miedo por causa de la persecución que se había levantado en contra de aquellos que seguían a Cristo, estaban todos asustados, escondidos en el aposento alto, encerrados, cuando alguien entra por la pared de repente. Y cuando lo vieron entrar, ¿qué no pueden ver? Que yo ya no estoy en la tumba. Les dije que al tercer día yo iba a resucitar de entre los muertos. Les dije que el evangelio que yo estaba enseñándoles a ustedes es un evangelio de vida, es un evangelio de poder, es un evangelio que da vida hasta los muertos, que levanta muertos, que levanta al caído, que levanta al triste, que levanta al menesteroso, que levanta a aquel que ya no tiene ninguna fuerzas. Este es el poder del evangelio. Después de esto
esto todavía se les aparece ahí donde están, se les aparece a unos por el camino, a otros en el mar, por todos lados. Cristo por más de 40 días estuvo predicándoles el evangelio y demostrándoles que Él había resucitado. Por eso dijeron, nosotros somos testigos, nosotros lo vimos, ¿verdad, Tomás? Que hasta no le creías. Por eso ellos dijeron, nosotros somos testigos. Testigos de la resurrección de Jesús. Y si Cristo no hubiera resucitado, seríamos unos mentirosos. Y número 4, nadie pudiera haber sido redimido del pecado. Porque todo hubiera sido una farsa, una mentira. No hubiéramos podido alcanzar el perdón de nuestros pecados. No hubiéramos podido ser perdonados. Cristo hubiera hecho el trabajo a medias. Pero vemos en la palabra de Dios que si esto no hubiera sido real, nuestra redención se hubiera puesto en riesgo. No hubiéramos podido alcanzar el perdón. No hubiéramos podido ser limpiados del pecado. El pecado se enseñorearía de nosotros. No hubiéramos recibido el poder del Espíritu Santo después de que Él resucitó. No hubiera el hombre alcanzado el perdón de sus pecados, y eso sería realmente trágico y desastroso para la iglesia, para los redimidos, para los apóstoles, para todos aquellos que habían creído en Él. Pero vemos entonces que es todo lo contrario, porque ahora con la resurrección de Jesús nos da la firmeza, la confianza, la seguridad de que Él es capaz de perdonar todos nuestros pecados, de que nos hizo libres del pecado, y cuando nos libró del pecado, automáticamente nos libró de la muerte, nos libró del infierno, y ahora estamos en novedad de vida. Y si Cristo vive, nosotros también viviremos. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Él vive, Él ha resucitado, ya no está entre los muertos, Él se levantó. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Jesús los sepultó en lo más profundo de la mar. Y mis pecados, díganlo, son borrados ya. Ay, ay, ay. Número 5, todos los creyentes del pasado serían aniquilados. O sea, todos los que durmieron, todos los que murieron con Cristo, dice el apóstol, aquí en la porción que leímos, son perdidos. Escuche esto. Esto es muy importante poder entenderlo y comprenderlo. Dice el apóstol que todos los que durmieron en Jesús entonces serían perdidos, serían aniquilados, no tuvieran la capacidad de resucitar. Pero ¿saben qué? En la resurrección de Jesús se levantaron muchos de los que estaban durmiendo en el polvo de la tierra. Y no solamente se levantaron, sino que dice la Biblia que fueron a visitar a sus familias y nomás fueron a asustar. Dice, ¿de dónde saliste? Sí sabe, ¿verdad? Que con Cristo resucitaron varios. Y vemos entonces que si Él no hubiera resucitado, todos los que durmieron antes no hubieran tenido la oportunidad, no hubieran tenido la promesa de ser levantados de sus tumbas. Pero sin embargo vemos en la Biblia, en la palabra de Dios, que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos son los que se van a ir primero que nosotros.
¿Qué dice la Biblia? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo dice, no nos les vamos a adelantar, no vamos a ser delanteros. Ellos van a resucitar primero. O sea que los muertos en Cristo no son perdidos, no son aniquilados. No es que no tengan esa promesa, sino que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, seremos transformados para encontrarnos con el Señor en el aire, y para así estar para siempre con el Señor. Quiere decir entonces que la promesa de la resurrección de los muertos es real. O sea que si a ti no te toca estar en la transformación de tu cuerpo y estás en la tumba, de allí el Señor te va a levantar. No están perdidos. Cuando alguien se muere, no diga, ay Dios mío, ya lo perdí, ya qué voy a hacer. No, dice la Biblia que no debemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Mejor dígale, ahí te alcanzo, mi amigo. Y si es su esposa, dígale, ahí te alcanzo, vieja, al rato me voy contigo. ¿Por qué? Porque la muerte no es una aniquilación. La muerte no es una aniquilación. Los que se van, los que mueren en Cristo, tienen la promesa de que un día esa tumba se va a abrir y van a salir de allí. Todos los muertos en Cristo van a resucitar, van a destruir la tumba. La tumba no los va a poder detener. La muerte no los puede detener, porque entraron de muerte a vida cuando se entregaron a Jesús. Lo único que va a hacer Dios es sacar ese cuerpo de la tumba, no importa cuántas toneladas de tierra le hayan echado para decir que no se vaya a levantar. De todos modos se va a levantar, porque no hay nada que detenga la resurrección de los muertos, porque el poder de Cristo va a obrar en cada uno de ellos y van a ser levantados. Todos los muertos. Y por último, los cristianos seríamos las personas más dignas de lástima del mundo si Cristo no hubiera resucitado. Escuche esto. Seríamos las gentes más dignas de lástima. O sea, si en esta vida, sigue diciendo el apóstol, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, versículo 19, los más miserables somos de todos los hombres. Aleluya. Praise God. Aleluya. Los más miserables somos de todos los hombres. O sea, nadie puede negar que la resurrección de Cristo realmente transformó la historia. Realmente la resurrección de Jesús vino a cambiar la historia. Vino a hacer y a dividir el tiempo antes y después. Antes de Cristo, después de Cristo. Vino y dividió la historia. Y por eso vemos aquí una clara evidencia de que la resurrección de Jesús fue una realidad. Por eso Jesús, al resucitar, ya no estaba gobernado por las leyes naturales en las que nosotros nos estamos rigiendo. Él podía cruzar una pared porque ya no estaba siendo regido por las leyes naturales que nos gobiernan ahorita, en este tiempo. O sea, nuestro cuerpo no puede atravesar paredes, o si no, darle un cáliz ahí derecho. Pero cuando Cristo transforme nuestros cuerpos, va a preparar a este cuerpo, cuando lo resucite,
no solamente para que ya no lo gobiernen las leyes naturales en las que nosotros nos estamos rigiendo, sino que también va a preparar este cuerpo para que pueda salir fuera de esta tierra. Ya no vamos a necesitar el traje de astronauta para poder ir fuera de esta tierra. Antes, al contrario, Cristo va a preparar estos cuerpos para que puedan partir hacia donde Él está, para poder estar eternamente a su lado. Él viene a llevarnos fuera de este mundo, fuera de esta órbita terrestre, pero primero tiene que preparar estos cuerpos. Con este cuerpo de Cristo resucitado, nos muestra que nosotros vamos a tener las mismas características del cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Fuera imposible que nosotros pudiéramos irnos de esta tierra si Él no preparara este cuerpo. Si Él no preparara nuestras vidas, nosotros no pudiéramos, óigame bien, poder ser trasplantados en el lugar que Él tiene preparado para nosotros. Pero es aquí, en esta vida, es aquí en esta tierra, es aquí donde tú tienes que prepararte. El Evangelio tiene todo el poder, todas las características para preparar nuestros cuerpos por medio de la predicación del Evangelio. Dice la Biblia que cuando creímos a la palabra de Dios, inmediatamente somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y comienza el proceso en nuestros cuerpos. Comienza Cristo a preparar nuestros cuerpos para que cuando Él venga esté nuestro cuerpo preparado para poder surcar el infinito, y que al salir fuera de esta atmósfera nuestro cuerpo no se deshaga. Vean lo maravilloso que Dios va a hacer con nosotros. Cuando Él nos lleve de esta tierra, tiene que transformar estos cuerpos. Dice el apóstol Pablo que transformará el cuerpo de nuestra bajeza. ¿Por qué bajeza? Porque el cuerpo pertenece a la tierra. Pero al ser transformado, Él dice que no solamente lo va a preparar para salir de esta tierra, sino que también nos va a dar el privilegio de no conocer la tumba a los que estemos vivos. Dios diseñó, determinó que un grupo de gentes, que un grupo de personas no gustaran la muerte. Yo quisiera ser uno de ellos. Yo quisiera ser uno de ellos, no saber lo que es la tumba, más bien saber y experimentar lo que es ser transformado para recibir al Señor en el aire, para estar eternamente a su lado. Es la promesa que tiene la iglesia de Jesús. Cristo ha resucitado. Él resucitó, Él resucitó, Él está vivo y está aquí para moverse en medio de ti, para darte el poder, la autoridad, la fe, la confianza de que cuando Él venga quiere que tú te vayas con Él. Quiere llevarte al reino de los cielos. Quiere llevarte a ese reino que Él ha prometido. Él dijo: mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. No se encariñen tanto con las cosas temporales. Hay algo mejor en el reino de los cielos. Hay algo mejor fuera de esta tierra. Hay algo mejor que Él ha preparado para todos aquellos que le aman y están esperando pacientemente su venir. Creo que esta es la oportunidad para poder decirle: Señor, yo quiero servirte con todo mi corazón. ¿Cuántos se quieren rendir a Jesús en esta mañana? ¿Cuántos están conscientes de que Jesús está por aparecer en las nubes de su gloria? Cristo está por venir. Todas las características que Él habló en Mateo 24 las vemos que se están cumpliendo al pie de la letra en nuestro alrededor. Y la pregunta es: ¿estás preparado para encontrarte con Él en su venida? O como dice el apóstol Juan, 1 Juan 2:28, no vaya a ser que seamos avergonzados en vez de transformados. ¿Por qué no en esta mañana se pone de pie y viene aquí a este altar y le dice: Señor, ayúdame para no ser confundido ni avergonzado en tu venida?
Prepárame para ti, Señor, prepárame para tu gloria. En el nombre de Jesús. A veces necesitamos reavivar el